Seguimos hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Fíjese, con esto voy a iniciar. A nosotros nos han dicho paleros, cromadores de López Obrador, arrastrados, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros hemos dicho, por ejemplo, de un Pedro Ferriz de Con, que es golpista por sus llamados a tumbar a López Obrador, han puesto el grito en el cielo. Bueno, pues Pedro Ferriz de Con nos deja otra muestra de que por lo menos es un mal mexicano. Él, con tal de que se confirme que tendría la razón o su odio a López Obrador, lo lleva a desear puras estupideces. Desea incluso una crisis económica, pero en tiempo de la 4T. Fíjese las declaraciones que hacen periodistas, disque periodistas de larga trayectoria, de esos que en algún momento fueron considerados vacas sagradas del periodismo. No, definitivamente, don Pedro, no somos iguales. Usted es un hijo de la chingada, traidor a México, y nosotros estamos con el pueblo. ¿Tienen por ahí las declaraciones, compañeros, de Pedro Ferriz de Con? Ya está todo hecho, ¿no? Y no me lo tomen a mal, querido público. ¿Desea una crisis económica su servidor para México? Sí. Sí, antes de las elecciones. No después, antes de las elecciones. Entonces, si uno es palero, ¿ellos qué son? Y estas declaraciones las hace en Atypical TV del gran comunicador Carlos Alarraqui. Nótese mi sarcasmo. Bueno, déjeme saludar a dos amigos comprometidos con la transformación, dos amigos comprometidos con hablar sin censura. Saludo al gran maestro, al mejor flautista de México, el querido Horacio Franco, que en este día revolucionario viene a hablar sin censura. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Mi querido Vicente, buenas tardes. Oye, gracias por esa cobertura tan espléndida. Muy bien por tu trabajo periodístico incansable y pues toda mi admiración y cariño y respeto al público también. Qué bonitos públicos tuvieron, qué bonitas entrevistas con la gente que vive allá, que adora este país, que van a regresar a este país, que hay un sueño mexicano. Qué padre, ¿no? Estuvo fantástica esa cobertura. En verdad, muchas gracias por todo lo que han hecho. Gracias por tus generosas palabras. Se refiere el maestro Horacio Franco a la cobertura especial y en equipo que realizamos desde San Francisco, California, por la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de la APEC. Déjenme saludar también a Norman Pearl, columnista, analista y amigo de Sin Censura. Ya llegó el querido Norman Pearl. ¿Cómo estás, Norman? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Qué gusto verte a ti, por supuesto, al maestro Horacio Franco. Y claro, estar en contacto siempre de manera permanente con esta tremenda audiencia que ya siento mía. Gracias, es tuya. Todos somos Sin Censura, querido Norman. Déjenme iniciar precisamente con eso. Yo considero que la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los análisis pedorros que hacen algunos comunicadores, analistas en México, de que si lo pusieron en la segunda fila para la fotografía oficial, etcétera, etcétera. Ya ustedes seguramente han escuchado. Yo considero que es una gran victoria el poderse reunir con los líderes de las potencias mundiales. Se reunió con el primer ministro de Canadá, se reunió con el primer ministro de Japón, se reunió con el presidente de China y se reunió con el presidente de Estados Unidos. Y en ese sentido, las palabras de los líderes de las potencias mundiales como Estados Unidos y China me llevan a pensar de que hay una estima y un reconocimiento al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú también lo ves como un gran triunfo para Andrés Manuel López Obrador, para México, querido Horacio Franco, en momentos en que hay personajes como Ferriz de Con que quieren una crisis económica, pero en este sexenio, antes de que lleguen las elecciones, para poder salir a decir no voten por Morena, en momentos en que JP Morgan Chase dice que México es el más importante destino para sus inversiones, en momentos en que la economía va bien, pues creo que
México asumió un papel protagonista en esa cumbre de la APEC para acordar en la lucha contra el fentanilo, acordar en temas económicos y obviamente el papel en conjunto que se tiene que asumir frente al fenómeno migratorio, Horacio. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. México es un país ya un destino preponderante para la inversión. México es un país respetadísimo a nivel macroeconómico, a nivel de país inversión, a nivel de país con seguridad para las empresas, para que inviertan aquí. Pero yo no sé qué dicen que pusieron al presidente López Obrador en segunda fila a ver si encuentran una foto, lo estaba yo buscando ahorita, donde Calderón, cuando era presidente, también fue puesto en segunda fila, ¿no? Y que dijeron, no creo que hayan dicho nada, pues, ¿no? Aquí no es cuestión de quién está en primera y quién está en segunda fila, es los resultados que se den en un país, los resultados que finalmente estamos ya empezando a cosechar ya en las postrimerías de este sexenio, que es un sexenio que ha sido fundamentalmente de triunfo para la economía mexicana, para el peso tan grande que siempre debió haber tenido México como país de inversión, como país de destino de inversiones, pero que fue tan mal manejado, que fue tan corrompido por el neoliberalismo, que en un momento dado vemos que el modelo humanista de López Obrador sí es compatible con el no neoliberalismo, sino con el crecimiento económico a partir de que México es un país con muchas posibilidades para la inversión y sobre todo para crecer, no nada más a partir de la inversión extranjera, sino a partir de sus propias fuentes, sus propios recursos, su propio petróleo, el propio aprovechamiento de los recursos naturales, como lo ha tenido hasta hoy con el sexenio de López Obrador, que se ha transparentado, que se ha magnificado, que ha crecido, que ha demostrado tener también una ramificación social muy importante que no puede ser soslayada y que en un momento dado tiene que ser y que seguir en el siguiente sexenio porque este sexenio de la transformación apenas empieza. Es decir, yo creo que el papel que hizo con China, con el presidente Xi Jinping, con lo del fentanilo, las reuniones que tuvo con los otros presidentes, y pues sí, el hecho de no quererse acercar a la señora Dina Boluarte, finalmente pues demuestran que tenemos un presidente de una sola pieza y que a pesar de que no ha sido, muchos le podrán achacar que no ha sido un presidente que ha viajado, un presidente, como dirían, internacionalista, un presidente que va con la onda de las relaciones exteriores, eh, como parte fundamental de su gobierno, pues no ha sido así porque tuvimos un muy buen canciller que se llama Marcelo Ebrard. Tenemos una muy buena canciller ahora, la señora Bárcena, que finalmente pues está dando muestras de una gran diplomacia. Vamos, el tuit que puso con lo de Milei, ¿verdad? O sea, eso significa ser grandes diplomáticos. Las relaciones exteriores de México siempre han estado en un muy buen nivel a partir de hoy por hoy con López Obrador. Antes también tenían muy buen personal, ¿no? En la Cancillería. Muchos de la Cancillería se quejaban y se siguen quejando por la cuestión de cómo estuvo manejada por Marcelo Ebrard, sobre todo porque pues se han nombrado embajadores que pues ya sabemos quiénes son, como Quirino Ordaz, la señora Pavlovich, que no merecían ser, dijéramos, según nosotros, el pueblo mexicano, no tienen por qué merecer un puesto tan importante, pero pues ahí están por cuestiones políticas y por cuestiones que en un momento dado nosotros como no politólogos, nosotros como no entendidos en las cuestiones de dimes y diretes políticos, que son además muy sutiles, son pero muy frágiles en ese sentido, pues se pueden tomar esas decisiones que a veces no nos gustan, pero que pues ahí están, ¿no? Pero sí, a mucha gente de la Cancillería no le gustan, pero las relaciones internacionales a partir del presidente, ahora sí, del presidente, han sido verdaderamente excepcionales, verdaderamente muy buenas, ¿no? El hecho de no romper relaciones con Israel, pese a que los ciudadanos quisiéramos que rompiéramos relaciones, tiene su excusa en la Constitución, tiene su razón de ser, pues, ¿no? Entonces, híjole, yo como ciudadano mexicano, no es que nada más me sienta contento, sino me siento orgulloso de cómo el presidente López Obrador, a pesar de que no viaja tanto, a pesar de que no es un presidente, como digo yo, geopolíticamente hablando así, de los más
como pudieron haber sido los demás, que tampoco lo eran, porque pues, Peña Nieto nomás hacía viajes para gastar dinero y para que lo humillaran, como lo humilló Trudeau con Obama, ¿no? Aquella vez, ¿no? Que estaban en Ottawa. Pero bueno, finalmente ya no importan estos expresidentes. Lo que importa es lo bien que está llevando López Obrador la política exterior hacia un país como México, que ya cada vez se impone más con ese respeto a partir de la comunidad internacional y de sus hechos. Triunfo, victoria de López Obrador luego de la cumbre de la APEC, mi querido Norman Pearl. Yo sigo insistiendo, para mí sí, se reúne con los líderes de las potencias mundiales y creo que eso no lo puede presumir, no lo pueden presumir todos, Norman. No, absolutamente, es un éxito rotundo. La posibilidad de estar en contacto tete a tete, cara a cara, con los líderes mundiales, bueno, pues esto no es cualquier cosa. Y además facilitar esas entrevistas, pues representa también un trabajo de la Cancillería actual, que lo hace de manera no solo decorosa, de manera inteligente, puntual. El presidente López Obrador mantiene una extraordinaria relación con todos los países del mundo, pero en este caso, hablar es decir, los comentarios que surgen una vez que se dan las entrevistas por parte del presidente chino, pues son espectaculares, ¿no? Cómo alaba el proceso, el trabajo, el crecimiento, el progreso que se da en México bajo la tutela, bajo el liderazgo de un presidente como López Obrador. Y los comentarios sistemáticos de Biden apoyando, reconociendo a su amigo como una persona especial, diferente, ¿no? Como una persona, como un político, como un presidente que sistemáticamente está creando cosas en beneficio de la convivencia vecinal necesaria, ¿no? Y vamos, nosotros no podemos evitar ser vecinos de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la relación nunca había sido mejor, pero es una relación de respeto, es una relación importantísima. Estar en contacto con el primer ministro de Japón, con el primer ministro de Canadá, pues todo eso representa interés por parte de aquellos países, no solo en términos económicos, también en términos políticos, ¿no? Y si nosotros hacemos o queremos hacer énfasis en el prestigio, en el respeto que ha logrado México a través de su presidente, bueno, pues esto es una cosa muy contundente, ¿no? Muy seria. Tenemos que pensar de una manera objetiva con respecto al comportamiento y a los logros que está teniendo el presidente de la República, ¿no? Me llamó mucho la atención en la introducción, apenas la vi porque iba entrando, los comentarios de Ferriz de Congo. Eso es una cosa, no solo ridícula, es algo enfermizo, ¿no? Cada vez que abre la boca este señor, que fuera comunicador en los 80s, en los 90s, bueno, pues es un tipo que no ha entendido todavía el sentido de la política, ¿no? O sea, no entiende qué es la política. Y yo creo, antes todos decían, cuando menos en términos de cortesía, que si la iba bien a México, aunque fuesen adversarios políticos, siempre todo el mundo decía, bueno, si le va bien a México, si le va bien al presidente, es que le va bien a México. Y decían, bueno, ok, era una forma de convivir en términos cordiales, ¿no? Pero ahora ya está el nivel enfermizo de personas como Ferriz de Con, segundo, que pues son cosas que no podemos pasar por alto ni pensar que son producto de la casualidad. Es una mente enfermiza, como hay tantos dentro de ese mismo ámbito. Ellos comparten sus emociones, ¿no? Con el judío hitleriano, al-Arraqui, y con diferentes personajes que se dan cita en ese lugar, como un señor que no me acuerdo de su nombre, pero sí de su apodo, el saco de pus, que se dan cita pues, para despotricar en contra del gobierno y crear nada.
porque están acostumbrados a proponer nada. Y bueno, ese es su trabajo, ¿no? Esa es su forma de vivir y de entender la política. Bueno, déjenme no solamente hablar de política exterior, sino política interna, política doméstica. Hoy, en otro aniversario más